el cáncer de cervix. ¿Está bien? Listo. Entonces, arranquemos con los aspectos generales. Entonces, el cáncer de cervix, antes de hablar de los factores de riesgo, ¿por qué nos preguntan tanto y por qué es tan importante? Porque el cáncer de cervix es la causa número 1 de tumores y de muerte en ginecología de la mujer en nuestro país, en Perú, ¿correcto? En el mundo ocupa el 11º lugar en países desarrollados y el 7º lugar en general. Está muy atrás, pero en nuestro medio todavía sigue ocupando el primer lugar. ¿Por qué? Porque el cáncer de cervix, para poder haberse controlado en el mundo, se requiere una buena técnica de screening. Y para hacer una buena técnica de screening se requiere un sistema de salud eficiente, lo cual no es típico en los países de Sudamérica, tampoco en el nuestro. ¿Está bien? El screening ha demostrado disminuir la incidencia en un 75% del cáncer de cervix cuando se aplicó correctamente. Entonces, por esas razones es que este cáncer es tan raro en el mundo desarrollado y también por estas razones es que este cáncer es muy frecuente en nuestro medio, porque no tenemos un buen sistema de screening. Y tú te preguntarás, ¿y por qué este cáncer es tan frecuente en general? ¿Cuál es el rollo con este cáncer? Es que este cáncer tiene un componente de transmisión sexual. Ese es el dato. Hay un componente importante de transmisión sexual. Entonces, las pacientes se infectan con el VPH y aumentan sus chances de cáncer a medida que se exponen más y tienen una vida sexual más desordenada. Entonces, esa capacidad de contagio del VPH hace que este cáncer sea súper frecuente. Sin embargo, se ha demostrado que hasta con 1 o 2 controles de Papa Nicolau en la vida de una persona se mitiga bastante su mortalidad. Así que mientras las chicas se hagan su Papa Nicolau, no tienen por qué asustarse de este cáncer. No tienen por qué asustarse, ¿ya? Este cáncer es muy triste, porque cuando mata a mujeres entre 40 y 60 años de vida. O sea, mujeres en su propia misma edad productiva. Entonces, rompes familias, rompes economías. Así que este cáncer, debido a su mortalidad en gente joven, se ha determinado que es un problema de salud pública, tanto a nivel de nuestro país como Latinoamérica. Por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto especial para pelear contra este cáncer y la OMS, a través de la OPS, también hace lo mismo en la región. Así que hay bastante literatura normativa que regula sobre todo la prevención de este cáncer. Bien, entonces sin más floro, vamos de frente a lo que nos importa: los factores de riesgo de este cáncer y su histología. Entonces, cuando ustedes estudian cánceres, lo primero que tienen que repasar son los factores de riesgo. ¿Por qué da este cáncer? Entonces empecemos. El primer factor de riesgo, el más importante, el número 1, es la infección por el virus del papiloma humano. ¿Correcto? Esta es una causa necesaria, según la OMS. Necesaria, pero no es una causa suficiente. O sea, ¿tiene que haber infección de VPH para que haya cáncer de cervix? Sí, tiene que haber, es necesaria. Porque el 99.9% de los cánceres se han vinculado a este virión, al VPH. Pero no es suficiente, porque no basta con que estés infectada para que hagas cáncer. ¿Por qué, profe? Porque el VPH infecta al 75% de mujeres y de parejas en algún momento de su vida. Es la ITS más común que existe. Pero menos del 1% de las pacientes infectadas hacen el cáncer. Entonces, si te infectas de PVH, ¿te va a dar cáncer? No. Pero para que te dé cáncer, tienes que haber estado infectada de VPH. Eso hay que entender. ¿Correcto? Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas mujeres infectadas hacen el cáncer y por qué otras no? Bueno, ahí vamos. Lo primero es que el VPH tiene serotipos. Tiene más de 100 serotipos, de los cuales 44 más o menos son de interés para la clínica. De todos ellos, el serotipo 16
es el más frecuente que se encuentra en los pacientes con cánceres. Luego viene el 18 y luego viene el resto. ¿Correcto? Entonces, si tú te das cuenta, entre el 16 y el 18, tenemos más del 70% de las causas de cáncer. Por eso estos dos serotipos son los de alto riesgo más común y son los que siempre te van a preguntar, ¿correcto? Pero existen otros. Entonces, acá yo tengo una pequeña mnemotecnia para acordarme del resto. Entonces, 16 más 18, 34. Un número para arriba, 35. Un número para abajo, 33. Este lo borramos, el 34 no va. Le sumo 10, 35 más 10, 45. Y luego 5 más 5, 10. 2 más 8, 10. 52, 58. Entonces cuento, tengo el 2, tengo el 3, tengo el 4, tengo el 5. ¿Correcto? No, ¿qué me está faltando? El 1. Entonces acá entra el 31. Así yo me acuerdo. Entonces los serotipos después del 16-18 son el 31, el 33, el 35, el 45, el 52 y el 58. ¿Correcto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Correcto? Entonces esos son serotipos que también son frecuentes y también se colocan en las vacunas. Para fines de la estadística internacional, el 45 y el 31 son los más frecuentes de los raros. ¿Está bien? Muy bien. Los serotipos 6 y 11, si les preguntan, los serotipos 6 y 11, estos se han asociado a verrugas, a condilomas, o sea, a lesiones benignas. El serotipo 6 y 11 son de bajo riesgo, mientras que el 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 son de alto riesgo. ¿Y qué significa, profe, ser de alto riesgo? ¿Cuál es la definición? La definición correcta de un serotipo de alto riesgo es aquel que persiste. ¿Qué quiere decir? Que por más de 24 meses no se va de la mucosa. Lo normal es que si una chica se infecta de VPH, no pasa nada, su propio sistema inmune lo limpia. Pero si se infecta con un VPH de alto riesgo, 16, 18 y el resto, entonces es más probable que ese VPH se quede, no se vaya, persista. Y cuando persiste, entonces acá corres el riesgo de hacer atipia celular. Entonces, los VPHs persistentes son los que tienen más riesgo de hacer atipia celular. ¿Correcto? Correcto. Sin embargo, el que tengas atipia no quiere decir que te va a dar cáncer. Para que te dé cáncer, esta atipia tiene que progresar y tiene que haber invasión y neovascularización. Entonces, este último paso, que es el paso de la atipia hacia el cáncer, ese paso solo lo dan algunas pacientes. ¿Correcto? Un montón de chicas tienen atipia, un montón, pero no todas las atipias hacen cáncer. Pero hay un grupo de pacientes por temas genéticos. Acá ya entran los genes. Por temas genéticos hacen neovascularización, invasión y se transforman en un cáncer. ¿Ya? Es súper frecuente, como les digo, infectarse con VPH. ¿Ya? Es más, hay literatura que dice que puede haber tranquilamente un 40% de mujeres en Iquitos y en zonas rurales de la selva infectadas con VPH y solamente superados por trabajadoras sexuales que pueden llegar a 60% de infectación o de infección. Entonces, créanme, es súper frecuente infectarse de VPH. Y ojo, el condón no protege el 100% porque puede haber contaminación con VPH inclusive usando preservativo. Porque el VPH es flora en la piel, en la mucosa anorrectal, vaginal y perineal. Entonces sí se puede arrastrar VPH. Así que es un poquito difícil protegerse en la vida de nunca estar infectado o infectada con VPH. Pero sí es posible detectar en ese camino el cáncer. ¿Por qué?
Porque para hacer cáncer, el BPH demora promedio 10 años. Para hacer cáncer demora un montón de tiempo. Es una neoplasia que avanza lenta, lenta. Y para colmo es exofítica, o sea, crece hacia afuera. Y por eso sangra, entonces da clínica. Entonces es fácil darse cuenta. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si el BPH es el problema y es un tema de transmisión sexual, entonces ¿por qué países como el Perú y otros países en vías de desarrollo están reventados con la estadística? Porque se ha visto que el cáncer se asocia a estos factores. ¿Cuáles, doctor? A los factores socioeconómicos. Entonces vamos a borrar para que no me coma espacio, ¿ya? Y los factores socioeconómicos se han asociado al cáncer de cervix. Se ha visto que la pobreza casi duplica el riesgo de este cáncer, la desnutrición quintuplica el riesgo, la desnutrición crónica, y la multiparidad también se ha visto que es un factor de riesgo. La multiparidad, muchas gestaciones, muchos partos, y también se ha visto que el uso de anticonceptivos orales combinados es factor de riesgo. También se ha visto que la clamidia es factor de riesgo, ¿ya? Pero bueno, como no estamos en clínica, vamos a borrar esto, no quiero confundirlos, vamos con los sociodemográficos. Pobreza, desnutrición crónica, multiparidad. La pobreza es porque se asocia a un mal sistema de screening. La desnutrición es porque eso altera muchas mucosas, la inmunidad de mucosas, y eso genera inmunosupresión local que predispone cánceres. Y la multiparidad porque en los múltiples partos siempre hay lesiones en el orificio cervical externo y eso genera más áreas potenciales donde el BPH puede anidar. Entonces, son varias explicaciones teóricas y los factores sociodemográficos vienen a ser la segunda en frecuencia de factores de riesgo. El segundo factor de riesgo en frecuencia son los indicadores sociodemográficos. Y el tercero es los factores individuales. Entonces, en tercer lugar están los factores de riesgo individuales, ¿no? Y como ves ahí, te he puesto una figura de una chica fumando en ropa interior, que bueno, el objetivo es mostrar que el público de riesgo o las personas de riesgo para este cáncer son las trabajadoras sexuales y las fumadoras. Y si no es trabajadora sexual, las promiscuas y fumadoras. Entonces el factor de riesgo acá es la promiscuidad. ¿Por qué la promiscuidad? Porque la promiscuidad aumenta el riesgo de contagio de BPH de serotipo de alto riesgo. ¿Correcto? ¿Y qué definen como promiscuidad? Tener relaciones con más de 4 parejas, tener relaciones sin usar preservativos, tener relaciones antes de los 19 años, son considerados criterios técnicos de promiscuidad. ¿Ya? ¿Por qué muchas parejas? Por un tema de probabilidad. Si ya vieron que el 75% de personas pueden estar infectadas, si tienes más de 4 parejas, obviamente pues te vas a infectar, pues porque alguna va a tener que tener. ¿Ya? El no usar preservativo, o sea, de por sí les dije que el condón no es 100% seguro, pero protege un montón, porque te protege del BPH de tu pareja. Ya, pues tus BPH te lo arrastrarás en el coito, pero no los de tu pareja. Entonces ahí te proteges. Y tener relaciones antes de los 19 años se refiere a que cuando es muy niña o bueno, muy adolescente, la unión escamocolumnar está muy expuesta, muy hacia afuera, muy hacia el ectocervix. Entonces, eso hace que sea más peligroso si es que una infección llegara porque rápidamente encuentra la unión escamocolumnar. Eso vamos a ver más adelante. El siguiente factor de riesgo importantísimo es el tabaco. No tanto el alcohol, el tabaco. ¿Por qué? Porque el tabaco se ha asociado a cánceres de mucosa oral, cánceres de laringe, cánceres de esófago, cánceres de vejiga y por ende también cánceres de cuello, cáncer de cervix, ¿ya? Porque hace lesión, hace inmunosupresión local de mucosas, ¿ya? Se ha visto que hay un factor genético, ¿ya? El factor familiar puede duplicar el riesgo, o sea, hermanas, primas, tías con cáncer de cervix tienen más riesgo. Hay un componente genético familiar. Porque yo te dije, acá te dije que hay
Hay genes que van a gatillar este cáncer, hay genes. Y finalmente, como les comenté, el uso de anticonceptivos orales de emergencia, perdón, anticonceptivos orales combinados, se ha visto que aumenta el riesgo de cáncer de cervix. No porque este sea un cáncer hormonodependiente, no, sino porque al usar estas pastillas, la paciente suele usar menos condón. Esa es una tesis. Y la otra es porque al usar estas pastillas, la paciente suele ir más al ginecólogo y suele tener más papanicolaos y por lo tanto le diagnostica. Así que el uso de anticonceptivos combinados orales parece ser un sesgo epidemiológico como factor de riesgo. La clamidia, les estaba comentando, también es considerado factor de riesgo, la clamidia, y en algunos se ha visto que hay una relación un poco dudosa con la T de cobre. ¿Ya? Entonces, estos son los factores que es lo más preguntado. Lo que más les preguntan de cáncer de cervix son los serotipos de alto riesgo 16-18, los serotipos de bajo riesgo el 6-11, ¿correcto? Los factores de riesgo sociodemográficos y los factores de riesgo individuales. ¿Listo? Bien. El siguiente componente de aspectos generales que tenemos que tener en cuenta es la histología. ¿Dónde ocurre el cáncer de cervix? Ustedes cuando estudian un cáncer siempre tienen que preguntarse dónde ocurre el cáncer. ¿Cuál es el tejido? ¿Cuál es el tejido que se ve afectado? Entonces, el cáncer de cervix en su gran mayoría es un carcinoma escamoso o epidermoide. ¿Correcto? Es un carcinoma epidermoide. No es en su mayoría un adeno, pero puede serlo también. Entonces, para poder entender eso hay que descifrar esta imagen. Esta imagen que estás viendo acá, esto es la vagina. Esto es la vagina, ¿correcto? Esto que están viendo es el cervix. Esto es el canal cervical. Eso que está acá, todo este hueco es el canal cervical. Y por lo tanto, acá estará el orificio cervical interno y este de afuera será el orificio cervical externo. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ustedes tienen que saber que en el útero, arriba, el epitelio es cilíndrico simple. El epitelio uterino del endometrio es cilíndrico, monocapa o simple. ¿No es cierto? Que obviamente se pone tortuoso. Y cuando se pone tortuoso, ¿qué tiene cuando se pone tortuoso? Las famosas glándulas, ¿no? Entonces, cuando este epitelio, ahí lo estoy dibujando a escala, se pone así tortuoso, estas son las celulitas, entonces se configura una glándula endometrial. ¿Listo? Entonces, en el endocervix tenemos esto que ven dos, que es el epitelio simple cilíndrico glandular. Entonces, si ocurre un cáncer por acá, será un cáncer de tipo glandular. Glandular. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos al otro. La vagina, esto que están viendo acá, la vagina está tapizada por un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces la vagina está tapizada por un epitelio escamoso, poliestratificado, no queratinizado, sin glándulas. Entonces, cuando ocurre un cáncer en el ectocervix, este que ves 1 es el ectocervix, que tiene el tejido de la vagina. Entonces, cuando ocurre un cáncer acá, será un carcinoma epidermoide, epidermoide o escamoso. ¿Correcto? Perfecto. Entonces, estos dos tejidos, el número 2 glandular y el número 1 escamoso, en algún punto tienen que encontrarse. En algún punto se van a encontrar. Entonces, ese punto que están viendo acá donde se juntan, ese punto que ven 3 acá, es lo que se conoce como la unión escamocolumnar. Entonces, miren acá, este epitelio que están viendo acá es el epitelio cilíndrico, este epitelio que están viendo acá es el plano poliestratificado y en menos de una fila de células, automáticamente este epitelio ha pasado a este de acá. Entonces el epitelio cilíndrico simple ha pasado a plano poliestratificado no queratinizado.
Entonces, ¿cómo se llama cuando ese pase se da de un tejido adulto a otro tejido adulto? ¿Cómo se llama cuando pasa de adulto a adulto? Cuando pasa de adulto a adulto se llama metaplasia. Metaplasia. No se llama displasia, no se llama anaplasia, se llama metaplasia. Y en este caso, una metaplasia que inicia en cilíndrico y termina en escamoso. O sea, metaplasia escamosa. Escamosa. Si fuera al revés, si del epitelio escamoso pasara a cilíndrico, sería una metaplasia cilíndrica. ¿Ya? Eso ocurre en el esófago de Barrett. Acá es al revés, es una metaplasia escamosa. ¿Correcto? Entonces, este punto donde está ocurriendo eso es lo que se conoce como la unión escamo-columnar. La unión escamo-columnar. Pero esa unión escamo-columnar que estás viendo acá, que sería una línea de células, eso en verdad es todo un manto de células que puede ser más o menos grande dependiendo de la paciente. Entonces, esta unión escamo-columnar, que es la definición histológica, cuando yo la observo, se conoce como zona de transformación. Entonces, la unión escamo-columnar, ¿correcto?, evoluciona a lo largo de la vida de la mujer y de lo que empezó acá puede moverse o hacia adentro o hacia afuera, y en esa migración deja un espectro que se conoce como zona de transformación. Entonces, acá te he traído para que esto quede más claro. ¿Ya? Voy a borrar esto para que no me quite espacio. Entonces, ¿ven ese dibujo? ¿Ya? Entonces, eso que están viendo ahí es un útero, un cervix uterino de una niña, ¿correcto? De una prepúber. Entonces, la unión escamo-columnar original está acá adentro en el endocervix. Adentro al fondo. Por eso cuando yo veo en una colposcopía, yo veo así. Veo el cervix, esto es el ectocervix, y al fondo veo una cosita media rara que la voy a pintar de rojo, ¿correcto? Que sería la unión escamo-columnar original. ¿Ya? Muy bien. Luego, cuando esta niña ya está, o sea, esto es una niña, recién vamos a ponerle una infante, ¿ya? Luego, cuando ya está llegando a la pubertad, estamos en la pubertad, esta unión escamo-columnar se ha ido hacia el ectocervix, ha salido hacia el ectocervix, ¿correcto? Entonces, como te das cuenta, esta unión escamo-columnar se ve en esta línea punteada, ¿correcto? Y todo este epitelio que estoy pintando de rojo es lo que se ve, todo esto que estoy pintando de rojo, el epitelio columnar. Entonces, esta niña, su unión escamo-columnar, por crecimiento anatómico del útero, hace que salga y la unión escamo-columnar original ahora se coloca en el ectocervix. Por eso la puedo ver más grande. Y todo esto de acá, que veo de color rojo, es el epitelio columnar. Muy bien. Entonces hasta ahí no hay problema. Tranquilo. Vamos al siguiente. Vamos a borrar esto. Entonces, cuando una niña ya está en la pospubertad, eso es importante, esta es una niña pospubertad. Entonces, es importante que entiendan que en la pospubertad ya aparece el estradiol, el estrógeno. Y ese estrógeno va a activar en la pared vaginal al lactobacilo de Döderlein. Y el lactobacilo de Döderlein va a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico va a hacer que el pH de la vagina baje, se vuelva más ácido. Y este pH ácido le hace daño a este epitelio cilíndrico. Le hace daño. Entonces el epitelio cilíndrico se va retrayendo y la unión escamo-columnar va avanzando. Entonces, como pueden ver acá, voy a tratar de hacer un zoom. La unión escamo-columnar original, que es esta línea grande de afuera, que era cuando era prepúber, ahora por el ácido ha empujado a una nueva unión escamo-columnar
que es este punteado más pequeño, por eso dice nova, nueva unión escamocolumnar, más hacia el endocérvix. Entonces, como lo ha hecho tan rápido por el estímulo estrogénico, todo esto que ha quedado en el medio, esto que está sombreado de gris, se conoce como zona de transformación. Es una zona donde activamente se está transformando la metaplasia, porque lo está empujando ese cambio rápido que hubo de pH. Entonces, esta zona de transformación es más pálida y representa el movimiento de la unión escamocolumnar, de una unión antigua, que es la de afuera, con una nueva unión, que es la de adentro. Con el paso del tiempo, esa zona de transformación se va a ir epitelizando por completo y va a dejar de ser zona de transformación para volverse ectocervix puro y duro. ¿Ya? Entonces, miren acá, esta paciente ya es una paciente postpuber, pero ya adulta, ¿ya? Esta ya va a ser una paciente adulta, una mujer en edad reproductiva adulta, ¿correcto? O mujer en edad fértil, si quieres, MEF, adulta. Y mira cómo, perdón, voy a borrar esto para que no nos interrumpa el dibujo, ¿ya? Miren cómo esa unión escamocolumnar se sigue metiendo en el endocérvix, se sigue metiendo. Entonces la unión nueva ya está cada vez menos visible. Aquí era súper visible porque estaba más hacia el ectocervix, pero a medida que avanza la vida reproductiva se va metiendo al fondo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esta nueva unión escamocolumnar es peligrosa y susceptible cuando es infectada por el VPH. Si el virus del papiloma humano llega a esa nueva unión escamocolumnar, existe un mayor riesgo de persistencia y por lo tanto un mayor riesgo de cáncer. Entonces, esa zona de transformación, esa unión escamocolumnar nueva, cuanto más se meta en la vida adulta hacia el endocérvix, es más seguro para las chicas. Entonces, en la mujer adulta se ha visto que pasado los 19 años, la unión escamocolumnar se podría decir que está lo suficientemente adentro como para estar seguros, ¿ya? Pero igual, toda esta zona de transformación, que es donde el epitelio todavía se está transformando, es peligrosa, pero no tan peligrosa como la unión escamocolumnar nueva. ¿Está bien? Entonces, cuando un VPH cae por acá, también puede hacer cáncer, pero es menos peligroso a que caiga en la unión. ¿Está bien? Correcto. Y finalmente, cuando la paciente ya es perimenopáusica, correcto. Entonces, una paciente ya perimenopáusica hacia la posmenopausia, entonces vamos a una mujer ya en la peri y en la posmenopausia, en lo que sigue, la unión escamocolumnar, como ves, se mete. Y cada vez se va metiendo hasta el endocérvix. Y así es como termina la evolución natural de la mujer. Esa es la evolución natural. Entonces, la unión escamocolumnar empezó en el endocérvix, la original, con el crecimiento hacia la pubertad salió hacia el ectocervix y con el ácido de la vagina, producto de los estrógenos, se va metiendo hasta el final de la vida fértil. Entonces cada vez se va protegiendo más. Porque esa unión escamocolumnar, les digo, es potencialmente displásica si se infecta por un VPH. Entonces, cuando una mujer tiene relaciones sexuales muy joven, acá o acá, cuando su unión escamocolumnar está muy expuesta, va a tener más chance de cáncer. Y cuando una mujer, como ven acá, tiene múltiples partos, por ejemplo, ha tenido 1, 2, 3, multípara, entonces esta unión escamocolumnar se sale por la multiparidad. Y eso también es factor de riesgo, como les comenté hace un rato. ¿Listo? Entonces, esta es la lógica de la histología del cáncer de cervix. Ahora, ¿puede haber un cáncer de cervix también glandular? Sí, pero es más raro. La gran mayoría son epiteliales. ¿Ya? Bien.